Presenta INCO, FNC, Pronto, CUTSA, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Santander. Con Santander, todos los días tienen descuentos en más de 200 marcas. SWAT. Consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en TV. Vamos a tocar un tema. Somos un poco entre masoquistas y obsesivos en La Mira, ¿no? Porque solemos decir que la educación no importa, no es un asunto esencial, no figura entre los 4 temas más importantes que los uruguayos dicen cada vez que hay una encuesta, pero ha sido un tema recurrente, lo cual revela un par de cosas. Por ejemplo, que no nos importa mucho el rating, pero que sí nos importa poner sobre la mesa los temas que a nosotros nos parecen importantes, y para nosotros si no es el primero, está entre los 3 primeros temas más importantes que tiene Uruguay sobre la mesa, y que en ello le va el futuro del país. Por eso vamos a dedicar a la educación este programa de hoy. Vamos a tener en el próximo bloque a Javier Lacida, que es el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde vamos a estar analizando el resultado de las pruebas Arista. En el último bloque vamos a estar con Leticia Martínez viendo las dificultades que pueden presentarse en algunos estudiantes, la posibilidad de conectarse para pasar por esta época de pandemia y de la educación a distancia. Y en este primer bloque estamos con Valentina Jiménez. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches para todos. Y bueno, y con Vale vamos a dar el primer paso a lo que va a ser el segundo bloque, donde vamos a profundizar o vamos a analizar con Javier Lacida el resultado de las pruebas Arista, que tienen una enorme importancia desde todo punto de vista, porque cuando nos sometíamos a las pruebas PISA, los gremios de la educación, siempre tan positivos ellos, decían que eran pruebas foráneas, ¿verdad? Que respondían a cosas que en Uruguay no le importaban ni le iba. Bueno, estas son pruebas hechas acá, y nos dicen mucha cosa. Y algunas de estas cosas son las que Vale va ahora a empezar a desgranar. ¿Te parece, Vale? Sí, la verdad es que este informe Aristas 2020 del Instituto de Evaluación Educativa es bien importante, Gabriel, porque es tal vez de lo que yo conozco es el informe más completo que se ha publicado hasta ahora sobre qué pasó con la educación en la pandemia, y más que brechas educativas, que venimos hablando desde hace mucho tiempo sobre las brechas educativas, lo que deja en evidencia este informe es que hay un abismo entre el acceso a la educación, al tiempo educativo en aula que tuvieron los sectores menos favorecidos respecto a los más favorecidos, y eso que partíamos de un mejor escenario como era el tener el plan Ceibal ya, cosa que algunos otros países, por ejemplo, no lo tenían a mano. Entonces, lo que, si te parece, vamos a empezar es a repasar algunos puntos claves de este informe y que dejan en evidencia estas dificultades que tiene el sistema educativo, que por otra parte no son nuevas en el sentido de que a nivel de desempeños ya teníamos resultados bastante malos. Y lo primero que quiero compartir con todos ustedes... Decís, ¿sí? No, que hay una cosa que decís, que normalmente se pasa por encima de ella cuando se habla de la educación a distancia, y es que, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos el Ceibal, no? No, es que si no tuviéramos tenido el Ceibal, el vínculo docente-alumno se hubiera quebrado durante mucho más tiempo, y las autoridades educativas consideran que eso hubiera sido un golpe mortal al sistema educativo, que no se dio por el Ceibal, pero aún así hay bastantes problemas arriba de la mesa. Lo primero entonces tiene que ver con el abandono educativo. Este informe de Aristas, para que entiendan, midió el desempeño en alumnos de tercero y de sexto año.
Y si cuando fueron primero a mirar qué es lo que estaba sucediendo en junio, julio, ustedes recuerdan, ahí estaba volviendo la presencialidad, y luego en octubre, noviembre. Y cuando fueron por allá por noviembre el año pasado, un 2,8% de los alumnos no asistía al centro educativo al que se había inscrito. Ahí podemos ver en la siguiente placa cómo, bueno, ese 2,8% del total, que en sí mismo tal vez no les diga mucho, pueden decir 2,8 es poco, pero en realidad si se compara con el mismo informe que estudió al mismo tipo de población en el año 2017, y este es el valor tan importante que tiene este estudio, se ve que se triplicó la cantidad de alumnos que ya no iban al centro educativo cuando fueron a fijarse a fin de año. Y de hecho también en la placa lo que pueden estar viendo también es bueno, la disparidad que hay respecto a los sectores menos favorecidos y los más favorecidos en cuanto a este abandono. Es decir, no es menor que 2,8% de los alumnos que participaron de este estudio no asistían al centro educativo a fin de año. Y lo siguiente que podemos... Vale, que ¿sí? Siempre me acuerdo que una directora de secundaria, no recuerdo cuál de ellas, pero contaba que luego de un paro de los docentes, y normalmente cuando los paros se extendían por 48 horas, a la semana que seguía, digamos, se notaba la ausencia de estudiantes, claro, que se iban y no volvían por un paro de 48 horas. Imagínate por semanas. Este periodo. Claro. Claro, imagínate. Bueno, y la siguiente pregunta que responde este informe de Arista es ¿qué oportunidades tuvieron los chiquilines de aprender el año pasado? Y lo primero es decir que en línea con la apertura de las clases presenciales, una vez que volvieron, bueno, de a poco fue creciendo la cantidad de horas presenciales. Pero en la siguiente placa pueden ver qué pasó con los estudiantes concretamente de tercero respecto a la cantidad de días que iban de clase. Y pueden ver que 2 de cada 10 grupos solamente asistía los 5 días a la semana en junio-julio, a mitad de año, cuando retomaron las actividades, y que eso creció a la mitad, a 5 grupos cada 10, cuando fueron a chequearlo en octubre, noviembre. Pero aún así es un montón de gente, de un montón de chiquilines que nunca llegaron a ir los 5 días de la semana por esto del distanciamiento y los protocolos. Y aún así ese total esconde algunas inequidades que vale la pena que veamos en la siguiente placa, porque no es lo mismo lo que ocurrió con la presencialidad, por ejemplo, en los sectores más favorecidos o por tipo de escuela. Por ejemplo, las escuelas privadas, se están viendo ahí en esa placa, básicamente en tercer grado el 63,7% reportó que desde el primer momento tuvo una asistencia diaria, es decir, que pudieron ir los 5 días de la semana, cifra que ascendió al 86,4% en octubre y noviembre. ¿Qué pasó con las escuelas que ahí están viendo urbana, común? Bueno, ese porcentaje era de 5% a mitad de año y alcanzó el 26,5% en noviembre. Es decir, que en las escuelas públicas, ¿qué fue lo más común, lo que más sucedió? Es que pudieran ir presencialmente 2 días a la semana en el primer tramo, y que a fin de año llegaran a 3 días. Esto debido, bueno, justamente a esto que yo les decía de los protocolos sanitarios, pero que esto deja en evidencia porque, bueno, la cantidad de horas de aula es determinante también del acceso a la educación que estaban teniendo. Dejé afuera, y vale la pena puntualizarlo, las escuelas de tiempo extendido, que para el fin de año, digamos, lograron también llegar al 100% de la presencialidad, es decir, que los chiquilines pudieran ir 5 días a la semana. Pero lo usual en la escuela pública fue que no. Vale, esto te deja pensando si en ese periodo no hubiera sido más redituable la educación a distancia, porque con tanta ausencia en clase, yo no sé si la ausencia de conexión era tan alta como la ausencia de presencialidad en las escuelas. El informe no dice
pero no lo investiga, pero bueno, hay que ver qué sucedió, cuántos siguieron con actividades virtuales en paralelo a las actividades presenciales. Pero sin lugar a duda que el tiempo sincrónico de clase, es decir, la presencialidad en el aula, fue totalmente dispar. Y justamente sobre la virtualidad es el tercer punto del que quiero compartir algunos datos, porque también podemos ver qué pasó con la educación virtual que recibieron los chiquilines. Y bueno, según lo que dice Aristas, esto también deja en evidencia que las posibilidades fueron diferentes y que estuvieron muy mediadas también por el tipo de centro, por el nivel socioeconómico de los chiquilines o del centro, el nivel socioeconómico del centro al que asistían. Concretamente, bueno, las posibilidades no fueron las mismas dependiendo del acceso a Internet. Y ahí lo que estamos viendo es las principales dificultades que tuvieron para seguir las clases virtuales los chiquilines. Y pueden ver ahí que la conexión a Internet es el principal problema que detectó Aristas. Después, las dificultades de la familia en el acompañamiento del proceso educativo también fue clave para dificultar a los chiquilines que siguieran las clases virtuales. El escaso conocimiento del funcionamiento de las plataformas también fue un tema clave, y la disponibilidad de recursos informáticos, ese también fue un tema central que generó dificultades el año pasado. Recordemos que seguimos con virtualidad y por tanto estos datos que están hoy en día arriba de la mesa son bien importantes. Y dos datos más vinculados a la virtualidad. Primero es que 4 de cada 10 alumnos de tercero y 5 de cada 10 alumnos de sexto decían que tenían una computadora de uso personal en su casa cuando se los consultó por parte de Aristas. Hay muchos otros que tenían de uso compartido. Imagínense en una casa con 3, 4 chiquilines todos conectados a la misma vez tratando de tener clases virtuales. Bueno, las dificultades que eso tiene, más si hay dispositivos de uso compartido o si directamente no hay dispositivos. Y por otra parte, también hay una disparidad en qué tipo de enseñanza virtual se dio, porque la mayoría de los docentes utilizaron las plataformas del Plan Ceibal, que se extendieron muchísimo, en particular CREA, y también el hecho de mandar tareas por WhatsApp. Pero ahí también, si se empieza a bucear en los números, hay diferencias porque, por ejemplo, en muchas escuelas privadas lo que pasó fue que reprodujeron el tiempo virtual, el tiempo en aula, digamos, en lo virtual, es decir, los chiquilines tenían clases de 8 a 12 todos los días con todas las materias. Bueno, eso no fue lo más común, de hecho son los menos los docentes que lograron ese tipo de vínculo presencial virtual, digamos, en la escuela pública. Es realmente, vale, realmente, ahora lo vuelvo a pensar en la medida que te escucho a vos, ¿no? El tema de tener 2 computadoras en un hogar, o en fin. Te juro que pienso que es heroico, es realmente heroico para una familia y para el chiquilín vivir. Hay que recordar que en el 35 o 45, no recuerdo ahora la cifra, de hogares pobres viven en casas que no se pueden llamar viviendas. Esto lo dimos en BTV. No tienen característica de vivienda porque son 4 chapas sin ninguna ventana, un ambiente único, ¿verdad? Donde tiene la cebarita ahí, donde de pronto tienen 5 hermanos, a veces los perros y los caballos andan adentro. Realmente aquellos que lograron cumplir, para mí es emocionante, te juro que es emocionante. Sin lugar a dudas, y que la tarea de los padres ahí, el acompañamiento, fue clave el año pasado para que los chiquilines pudieran aprender realmente, y bueno, y también de los docentes, ni que hablar con todo lo que implica las dificultades y las adversidades que tuvieron que atravesar, ¿no? Posiblemente, ¿vale? Padres que en muchos casos tienen menos años de educación que están cursando sus hijos. Totalmente. ¿No? Bueno, y lo otro importante de Aristas
Ya es lo que también se medía en 2017 y es bien interesante y tiene que ver con el desempeño. Concretamente, Aristas lo que mide es desempeño en lectura y en matemáticas, y bueno, y se puede trazar un comparativo, que lo cual a largo plazo eso va a ser bien importante para Uruguay, pero en lectura concretamente lo que hacen es dividir a los alumnos en niveles del 1 al 5, donde 1 es el peor resultado y 5 es el mejor resultado, y la realidad es que 6 de cada 10 alumnos de los contextos más desfavorecidos está en nivel 1 o 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden entender la globalidad de un texto simple. Esto es para tercer año. En sexto año pasa una realidad con números más o menos, pero bastante similar. No logran deducir el significado de las palabras o expresiones a partir del contexto. Es decir, no logran entender lo básico de un texto. En cambio, si ustedes pueden ver ahí en la placa, en los contextos favorables o muy favorables, este nivel no llega al 20%. Es decir, Aristas termina concluyendo, el INED termina concluyendo que el desempeño en lectura está muy marcado entonces por el nivel socioeconómico y cultural del centro al que asisten los alumnos, es decir, por dónde está ubicada la escuela determina las chances o las perspectivas de aprendizaje en lectura que están teniendo los chiquilines. Y algo similar, Gabriel, pasa en el desempeño en matemáticas también, que es lo otro que mide Aristas. Y si podemos ver en la siguiente placa, vamos a poder ver que, bueno, una situación similar. Casi 7 de cada 10 niños quedan en el nivel 1 y 2 en los contextos muy desfavorables, y en contextos muy favorables ese porcentaje es del 21%, es decir, ahí también entonces en el desempeño en matemática es notorio la inequidad que hay dependiendo de dónde está ubicado el centro, del nivel socioeconómico de los chiquilines. Lo interesante ahí también, y que queda ahí planteado, es que en el nivel 5 de matemáticas tampoco somos muy buenos, y no importa el nivel socioeconómico. Eso para mí es lo, te digo, porque lo otro, bueno, uno puede hasta sin conocer la realidad, digamos, educativa, puede llegar a entender esto que yo te decía de los pobres, ¿no? Gente que no puede comprar un libro, gente que los niños no la ven leyendo, ¿no? Pero en los contextos altos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No se compran libros, la gente que llegó ahí no estudia, los hijos no lo ven leyendo, no, te juro que me llama enormemente la atención y me da esa cosa de que bueno, ya decimos normalmente, en estos años se empieza a definir en Uruguay quién va a ser la clase dirigente y quiénes van a ser los dirigidos. Y la clase dirigente, aquellos que se encaminan a ser la clase dirigente, claro, después tenemos la clase dirigente que tenemos, ¿no? O sea, con este resultado... Sí, si pudiéramos volver a la placa de matemáticas, en realidad pueden ver clarísimo que en los sectores más favorecidos hay un casi 22%, 21,4% en el sector muy favorable, que aún así en matemáticas se queda por el camino en el nivel 1 y 2, que es básicamente entender muy poco. Esa es la realidad. El informe de Aristas describe exactamente todo lo que son capaces o no son capaces de hacer los alumnos dependiendo del nivel, pero es muy pobre. El único vaso medio lleno, te diría, que me deja este informe es que al menos en 2020, y pese a todo el contexto tan impresionantemente duro y difícil para el sistema educativo, al menos no retrocedimos en los desempeños. Si se lo compara con el año 2017, los resultados eran malos en 2017 y son malos en 2020, pero no más malos que 3 años atrás. Vale, muchísimas gracias por este tristísimo panorama. Hay mucho para cambiar, Gabriel, evidentemente. ¿Qué te parece? Vamos a una tanda, ya volvemos.